vamos a hablar de cómo analizar circuitos electrónicos. Hasta ahora los componentes que ustedes conocen son componentes que denominamos lineales. ¿Qué significa lineales? Que las leyes que gobiernan la relación entre el voltaje y la corriente de estos dispositivos son ecuaciones lineales. Por ejemplo, el caso de una resistencia o de un resistor de valor R, sabemos que el voltaje que se desarrolla en los terminales de la resistencia es igual a la intensidad de corriente multiplicado por el parámetro R, que es la resistencia. En el caso de una fuente de voltaje constante, por ejemplo, el voltaje no depende de la corriente y es igual a una constante. La constante viene dada acá en la etiqueta de la fuente. O, por ejemplo, la corriente en una fuente de corriente constante es igual, obviamente, a la constante y su S, y no depende del voltaje. Los dispositivos que vamos a ver en electrónica son dispositivos que no son lineales. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. A la izquierda tenemos un transistor que se llama transistor de efecto de campo, en donde fíjense que primero tenemos tres terminales, pero por ejemplo hay una ecuación que gobierna la relación entre el voltaje que se desarrolla entre este terminal y este terminal en función de la corriente que circula por el dispositivo. Y fíjense que la ecuación de corriente es no lineal, depende del cuadrado de la tensión que se desarrolla en los terminales, y aparte depende de otra tensión, que es la diferencia de potencial que hay entre este terminal y este terminal. O por ejemplo la ecuación de corriente en un diodo, este dispositivo ya lo vamos a ver más adelante, es un diodo. Fíjense que la corriente que se desarrolla en ese dispositivo es una ecuación exponencial del voltaje en los terminales del mismo. Entonces podemos intuir que los métodos de mallas y de nudos que estudiaron en electrotecnia o en teoría de circuitos no nos van a ser demasiado útiles porque no vamos a poder plantear un sistema de ecuaciones lineales. En general van a ser ecuaciones no lineales. Entonces, para analizar un circuito con dispositivos electrónicos, tenemos que seguir una serie de pasos que no son muy complejos, pero son un poquito distintos a los que veníamos acostumbrados. Y veamos cuáles son esos pasos. Como primer lugar, tenemos que aplicar las leyes de Kirchhoff, tanto la ley de voltaje de Kirchhoff como la ley de corrientes de Kirchhoff. Estas leyes son independientes de los componentes que utilicemos en el circuito. O sea, la ley de voltaje de Kirchhoff establece que la sumatoria de los voltajes en un lazo cerrado tiene que ser 0, y la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran al nodo menos las que salen tiene que ser igual a 0. Esas leyes se van a seguir cumpliendo aunque utilicemos dispositivos no lineales. El tercer paso es utilizar las ecuaciones de los dispositivos. Es decir, si tenemos una resistencia y tenemos una corriente que circula por la resistencia y tenemos el voltaje definido en la resistencia, sabemos que el voltaje, como dijimos hace un rato, es I por R, donde R es el valor de la resistencia. Ahora, si el dispositivo es no lineal, utilizaremos la ecuación de ese dispositivo electrónico. Una vez que cumplimos con estos tres pasos, lo que queda es álgebra. Puede ser más complicado de lo que veníamos haciendo hasta ahora, porque van a ser ecuaciones no lineales, pero en definitiva no hay otra cosa. O sea, hay que
utilizar álgebra para encontrar la solución. Ahora, para aplicar estos pasos de manera correcta, tenemos que, previo a plantear las ecuaciones, las leyes de Kirchhoff en el circuito, tenemos que definir el sentido de las corrientes y la polaridad de los voltajes. Con la polaridad de los voltajes en general no hay inconveniente, pero el sentido de las corrientes a veces genera dudas. Recuerden que no hay una forma correcta o incorrecta de plantear los sentidos de las corrientes. Nosotros podemos perfectamente, si tuviéramos un nodo en un circuito como este que está acá, podemos plantear los sentidos de las corrientes como se nos antoje. Por ejemplo, en el primer caso, si planteamos la ley de corrientes de Kirchhoff, lo que tenemos es, vamos a poner, sumar las corrientes entrantes y restar las corrientes salientes. Lo que tenemos es que I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a 0. En el caso del sentido que está a continuación, nos quedaría que I1 más I2 menos I3 tiene que ser igual a 0. Y en el último, por ejemplo, tendríamos que I1 menos I2 menos I3 tiene que ser igual a 0. Cualquiera de estas formas va a ser correcta. Lo que va a pasar es que dependiendo de cómo definamos el sentido, el resultado puede darnos con un signo negativo o positivo, de acuerdo a si el sentido que hemos planteado es el sentido real de circulación de corriente. Para poner un ejemplo, supongamos que el sentido correcto es el que está acá en la figura 2. Vamos a decir que tenemos, vamos a poner que I1 es 3 mA, que I2 es 2 mA y que I3 es 5 mA. En ese caso, fíjense que lo que nos quedaría en esta ecuación, si pasamos, si sumamos I3 a ambos lados, nos quedaría que I1 más I2 es igual a I3, con lo cual nos queda que 3 mA más 2 mA es igual a 5 mA, y eso es correcto. ¿Bien? Eso es simplemente para verificar que hemos planteado valores numéricos que son coherentes con el circuito. Ahora, si el planteo de corrientes hubiera sido como el que está en la figura de arriba, nosotros tendríamos que I1 sería 3 mA, I2 sería 2 mA, pero I3, como está en el sentido contrario, sería menos 5 mA. Bien, porque simplemente, el sentido de la corriente I3 es contrario al sentido real de circulación en el circuito. Para verificar que esto es correcto, tendría que cumplirse esta ecuación. Entonces veamos que nos queda que 3 mA más 2 mA menos 5 mA tiene que ser igual a 0, y eso es correcto. Si hubiéramos definido el sentido de circulación que está en la figura de abajo, tendríamos que esta sería 3 mA, esta otra sería menos 2 mA, y esta sería 5 mA. ¿Bien? Y fíjense que de vuelta debería cumplirse que 3 menos 2, o sea, más 2, podemos hacerlo de a poco, menos 2, menos 5, tiene que ser igual a 0, y eso es correcto. En definitiva, lo que quiero resaltar es que no hay una forma correcta de plantear
el sentido de circulación de corrientes. Sin embargo, vamos a ver más adelante que cuando utilizamos dispositivos electrónicos, los dispositivos electrónicos no son simétricos, es decir, este terminal no es igual a este terminal. Entonces, en el caso de los dispositivos electrónicos, tenemos que respetar el sentido que veamos en las unidades. Por ejemplo, en el caso del diodo, la corriente tiene este sentido de circulación. Vamos a llamarle a este nodo A y a este nodo K. El sentido de circulación es de A a K. Y la polaridad del voltaje es positivo en A y negativo en K. Si nosotros no respetamos esto, no se va a cumplir esta ecuación. Es decir, la ecuación cambiaría. Entonces, para poder utilizar la ecuación como la estudiamos, tenemos que respetar el sentido que se vea que está en todos los libros, en definitiva. Así que en estos casos son los únicos casos en los que no vamos a tener libertad de elegir el sentido de circulación de corriente.